Proyección axial postero-anterior de cráneo, método de Haas. Es una técnica para la producción de imágenes radiográficas del interior del cráneo. Se coloca al paciente con la cabeza en reposo, la frente y la nariz apoyadas en la mesa, de forma que el rayo penetre en el cráneo cerca de la base del hueso occipital y salga a través del hueso frontal, por encima del hueso nasal. Los factores técnicos son: el chasis se va a colocar de manera vertical. Los parámetros a utilizar son 70-80 de kbp y 20 de mA/s. Una distancia fuente-receptor de 1 metro. No usar protección gonadal. Foco fino. Y se usará el Buki. Las estructuras anatómicas que debemos visualizar son: hueso occipital. Orificio magno. Dorso de la silla turca. Cresta petrosa. Pirámides petrosas. Rayo central. 25 grados cefálico a la línea orbitomeatal. Es decir, el rayo entra por la base occipital hacia el hueso frontal. La línea orbitomeatal es una referencia clásica de centrado para realizar una adquisición secuencial cráneoencefálica. Esta línea se traza sobre la radiografía lateral de cráneo. Pasa por el centro del meato acústico externo y el centro de la órbita. De ahí deriva su nombre. Dicho esto, podemos observar que la línea orbitomeatal es perpendicular al Buki y el rayo central va a entrar a 25 grados hacia arriba, centrándolo en el plano medio sagital a través del nivel de los conductos auditivos externos. Centrar el receptor de imagen con el rayo central proyectado. Todo el cráneo se observa en la imagen, con el vértice cerca de la parte superior y el foramen magno y las porciones mastoides cerca de la parte inferior. Los bordes de colimación en los márgenes externos del cráneo. Los criterios de exposición son: la densidad y el contraste deben ser suficientes para observar el hueso occipital y las estructuras celares dentro del foramen magno. Y los márgenes óseos nítidos indican que no hubo movimiento. Con celar se hace referencia a la silla turca. Esta palabra proviene del latín cela, que significa silla. Posición lateral. Derecha o izquierda de silla turca. La patología que podemos encontrar en esta proyección son los adenomas de hipófisis. Los adenomas de hipófisis son tumores benignos de lento crecimiento que se originan en las células que forman la glándula hipófisis. Son relativamente comunes y se manifiestan con una frecuencia aproximada de 1 de cada 1000 adultos. Por otro lado, los carcinomas de hipófisis, que son tumores malignos, son muy inusuales. Menos del 0.2% de los tumores que aparecen son malignos. Los factores técnicos para esta proyección son: los parámetros a utilizar van de 70-80 kbp y 10 mA/s. Se usará foco fino. Con Buki. Una distancia fuente imagen de 1 metro. Se deberá decirle al paciente que se retire todos los objetos metálicos, plásticos, y de cualquier material de la cabeza. El paciente deberá colocar la cabeza en una posición lateral verdadera. Ubicar el cuerpo oblicuo, según sea necesario, para que el paciente esté cómodo. Asegurarnos que la línea interpupilar quede perpendicular a la superficie de la mesa o receptor de imagen. Alinear el plano medio sagital paralelo a la superficie de la mesa. Colocar la línea infraorbitomeatal perpendicular al borde frontal del receptor de imagen. El rayo central va perpendicular al receptor de imagen. Centrar hasta un punto que sea de 2 centímetros anterior y 2 centímetros superior al conducto auditivo externo. Centrar el receptor de imagen con el rayo central. Las estructuras anatómicas que debemos visualizar son: silla turca, apófisis clinoides anteriores y posteriores, dorso de la silla turca y clivus. Criterios de exposición. La densidad y el contraste deben ser suficientes para observar claramente la silla turca y la fosa hipofisaria.
Los márgenes óseos nítidos indican que no hubo movimiento. Proyección axial antero-posterior de silla turca. Método de Town. La patología demostrada en esta proyección, al igual que en la posición lateral, es la presencia de adenomas de hipófisis y si hay compromiso de la silla turca. Los factores técnicos son: los parámetros a utilizar son 80-85 de kbp y 22 de mA/s. Una distancia fuente-receptor de 1 metro. Proteger la región superior del tórax. Foco fino. Y se usará el Buki. Se deben retirar todos los objetos metálicos, plásticos y de otro tipo de la cabeza del paciente. Tomar la radiografía en posición erecta o supina. Colocar la parte posterior del cráneo contra la superficie de la mesa o del Buki de pared. Flexionar el cuello para llevar la línea infraorbitomeatal perpendicular al receptor de imagen. Rayo central. El rayo se deberá angular a 37 grados caudal. Si el dorso de la silla y las apófisis clinoides posteriores son de interés primario. Se angulará a 30 grados caudal. Si las apófisis clinoides anteriores son de interés primario. Centrar en el plano medio sagital, 4 centímetros por encima del arco superciliar. Centrar el receptor de imagen con el rayo central proyectado. Las estructuras anatómicas que debemos visualizar son: dorso de la silla turca. Apófisis clinoides anteriores y posteriores según el ángulo del rayo central. Foramen magno. Crestas petrosas. Hueso occipital. Los criterios de exposición son: la densidad y el contraste son suficientes para observar claramente el dorso de la silla turca a través de las estructuras craneales adyacentes. Los márgenes óseos nítidos indican que no hubo movimiento.